Hola, bienvenidos a Entrenadores Empresariales de Enfoque 360. Hemos creado este espacio para ti. Soy Fernando Moreno y hoy está conmigo Ana Guzmán, Maritza Miranda y Marco Vázquez. Hoy platicaremos de la importancia sobre el análisis de datos, la semilla de la evolución. ¡Comenzamos! Hoy tenemos una sesión muy interesante. Se les hacen llamar disruptivas. Es una información con tendencias de innovación. Se dice que los análisis empezaron en esta época, pero los babilónicos, cuando empezaron a hacer las observaciones, los aztecas, que fueron los primeros astrólogos, y mucha gente que vivió en época, inclusive aquellos cavernícolas, cuando chocaban dos piedras, lograban hacer chispa y luego esa chispa generó un fuego. Entonces aprendieron que si pegaban, porque hacían fricción, generaban calor, podían cocinar y entonces encontraron mediante la observación una manera mejor de vivir. Y hoy en día lo que estamos haciendo como seres humanos es encontrar mejores formas de vivir. ¿Y cómo es eso? Observando nuestro entorno, observando nuestro comportamiento, nuestros resultados y sabiendo utilizar esa información que se llaman datos. A nivel empresa se llaman datos. Hay un escritor, Paulo Coelho, que dice que si piensas que la aventura es peligrosa, prueba con la rutina, es letal. Generalmente las empresas se acostumbran a usar la información del día a día, que es la típica. No están trabajando fuera de la rutina. Hoy en día tenemos que trabajar fuera de la rutina para encontrar análisis que nos permitan mejorar las formas de vida. Reforzando tu comentario, Fernando, efectivamente sí es muy importante que toda la información como tal nos proporciona ciertos datos de valor que no todos en ocasiones los ven de esa manera, puesto que, como lo hemos platicado en muchas ocasiones, generan o tienen herramientas de las cuales no las llevan a cabo. Les pueden dar como ciertas bases de datos y demás, pero en ocasiones la gente a veces no sabe cómo utilizarla y entonces es ahí donde también se pierden. Y es por eso que necesitan en ocasiones tener, ya sea no únicamente el operario, sino también incluso también el directivo, el gerente, el coordinador, esta capacitación, si así lo podemos llamar, de cómo ir direccionando esa información. La información realmente de que estamos hablando hoy se divide en dos temas, el Big Data y el Small Data. En términos coloquiales hablamos de datos masivos y de datos de detalle. Como bien dices, Mari, la información la podemos tener de manera masiva, nos puede dar tendencias, como por ejemplo un juego de fútbol, un juego de básquetbol, donde podemos saber el marcador, pero los small data, por ejemplo, qué jugador está siendo el más anotador, qué jugador está siendo el que más está fallando los tiros, y entonces podemos en ese momento, en este juego en específico, darle mayor juego, valga la expresión, a quien es el más anotador, porque en ese juego resulta que es el más certero. Entonces de esa manera le podemos dar un ejemplo o utilidad a, sí, tengo un marcador, voy perdiendo, voy ganando, pero si quiero remontar el partido, lo que tengo que hacer es interpretar cómo estoy ganando o cómo estoy perdiendo, qué variables las puedo potenciar en ese momento. A mí se me hace un tema muy interesante, Fer, porque al hablarlo pareciera que es muy fácil el obtener los datos y saber qué es lo que quiero, cuánto he vendido, cuánto he gastado. Tenemos el área de tesorería, contabilidad, pero realmente ya cuando te enfrentas o cuando nos enfrentamos a un cliente, nos damos cuenta que muchas veces esos clientes no tienen claridad en sus datos y aunque pareciera muy obvio, tampoco saben de dónde obtenerlos. De repente es mucha la información que se genera que nos perdemos en la Big Data. No sabemos de dónde obtener ese detalle, de dónde obtener ese rendimiento o cómo conjugar esos datos para que finalmente podamos tomar una decisión. Por ejemplo, yo creo, Marco, bien es cierto que una empresa puede ser especialista en producir artículos de tocador, pero a lo mejor no tienen que ser forzosamente especialistas en los datos. Es cuando llegas tú y dices, déjame ver qué tienes, y le generas tendencias, le generas modelos de información y entonces le solucionas la interpretación de los datos. Sí, correcto. Es decir, las empresas no tienen que saber usar los datos. Hay empresas que saben usar los datos, pero no siempre tienen la apertura. En este caso, el análisis de datos
es una consultoría muy específica que en el mundo de la información las hay, pero no hay esa apertura. También es un tema que no es fácil, te permito, ven y dime cómo hacer las cosas mejor, porque pienso que yo tengo todo bajo control. Tú lo dijiste claro hace rato, el principal método de investigación es la observación y lo que nos diferencia como seres humanos es el razonamiento. Pero desafortunadamente no todos los directivos tienen esa apertura que tú mencionas, porque al momento que tú le das a conocer un dato, le das a conocer una tendencia, le das a conocer información que tú sabes que es importante para que pueda tomar la decisión, muchas veces por no tener esa apertura, para él pareciera un dato que no le sirve, pero porque no tiene esta apertura de razonar el dato, de observar la tendencia, de analizar cómo puede ser tan útil un dato que te pueda ayudar a tomar mejores decisiones. Sí, digamos, hablando de recursos humanos, tenemos un clima laboral, tenemos un comportamiento, pero resulta que yo como jefe quiero darle el aumento de sueldo con quien mejor me llevo. Pero viene el analista de recursos humanos y hace sus evaluaciones y resulta que con el que mejor me llevo quizás es el que menos hace. Porque los datos revelan su productividad, revelan cuántas veces llega tarde, revela cuántas veces llega a tiempo, revela la comparativa con todos los demás y resulta que hay veces que el trabajador que pareciera que menos actitud tiene, que menos es sobresaliente, es el que está concentrándose en su trabajo. Es el más productivo. Por eso se dice hoy que estamos en una lucha sin reglas. Esta es una frase de Tom Peters, porque realmente lo que dice es no tengamos un escaparate para que yo me vea bien, más bien tengamos una medida que te diga que si hago bien o hago mal mi trabajo. Los gráficos de Gantt es una herramienta que nos permite identificar cómo va una tarea con respecto al tiempo. Pero Marco, tenemos otros gráficos. Tú eres el especialista en interpretación de datos y, por ejemplo, hoy en día puede ser una tendencia y es muy típico. Hay veces que el costo de un proyecto va con tendencia a ser rebasado. Ya lo sabemos. Ya le creaste al cliente una interpretación. Pero a lo mejor no es más decir, claro, Marco, ya me dijiste que va a costar más caro, no está aprobado. Sí, pero tengo los detalles y el proyecto se autorizó el año pasado y las tendencias de inflación lo sacaron de presupuesto. O este proveedor se atrasó, generó un contratiempo, por lo cual no recotizó. Entonces, no es los datos al final de una etapa, es los datos, insisto, en un marcador de básquetbol, que podemos ir viendo, pero al final cuando vamos perdiendo en el último cuarto queremos remontar. ¿Ya para qué? Y para eso, aparte de tener apertura, ya sea como director o como jefe de departamento o como operativo, también hay que perderle miedo a los propios datos, porque muchas veces, por eso es que no sabemos de qué manera los podemos utilizar, porque muchas veces no queremos saber qué es lo que nos van a decir. Entonces, son las dos cosas, la pérdida del miedo a la información y la apertura, no nada más a que entre un consultor a analizar tu información, sino de manera interna. Muchas veces con los departamentos, los propios departamentos son muy celosos de su información y no las comparten al otro departamento que ocupa mi información. El otro departamento tiene que generar su información de mi departamento. Entonces, el tema de los datos es pérdida de miedo para poder compartir y saber que esa información nos va a hacer fuertes como organización para entonces poder dar un mejor resultado. Creo que nos hemos encontrado a lo largo de nuestra experiencia con los dos polos. Existen empresas en donde generan reportes y tienen los reportes cada uno de sus departamentos, pero no los ocupan o no les dan esa importancia. Y también nos hemos encontrado con clientes en donde a lo mejor no generan reportes, no generan información y, como dice Ana, tienen miedo a utilizarlos y a decir o a saber la realidad. Retomando nuestros temas anteriores, ¿no? Esta es una herramienta más que podemos pues como agrupar dentro de todo el sistema, en el que podamos definir cuál es la información que realmente nos va a ser útil, cuál es la información que realmente le va a ser útil al siguiente departamento,
podemos definir también qué hacer en casos en que la información vaya a favor o cuando la información a lo mejor no es muy favorable. Podemos tomar también puntos de partida en el que nos haga tomar una decisión para poder mejorar y remontar a lo mejor desde el primer tiempo y no esperarnos al final del partido para querer poder remontar, y a lo mejor sabemos que el resultado pues, no va a ser satisfactorio. Hay una frase de Jürgen Klarik que dice: no te vendas, date a conocer por tus ideas y entonces te venderás solo. A mí me hace esto pensar en un ejemplo muy típico de aquí de nuestro sistema mexicano de salud, en donde dices: tengo al doctor que estudió en las mejores escuelas del mundo, pero solo tiene 10 intervenciones médicas. Y tengo al doctor que estudió en la UNAM, que trabaja en el IMSS, pero que además asiste en el siglo XXI más de 1000 operaciones por año. Si yo con esos datos, pues me voy con el opera 1000 veces por año porque es efectivo y tiene experiencia. Si no lo supiera, me iría con el caro, con el que aparentemente es mejor. Esta información no solamente me está ahorrando un costo, sino me está promoviendo que me puedo ir a operar. Te está dando seguridad. Me está dando seguridad de que yo puedo ir con alguien que no es forzosamente el más costoso y sin embargo es el más efectivo por experiencia. Los datos son eso, son esas ideas concluyentes que nos permiten tomar mejores decisiones. Que bueno, también tomando el punto de referencia de lo que decía Ana, ¿no? El perderle el miedo a los datos y demás es fundamental o lo clave, si así lo podría concluir yo, que le demos el valor, darle esa importancia y ese valor a los datos, porque efectivamente nos da información de lo que estamos, y no solamente en las empresas, es de manera general, en la vida personal, etcétera. Que tengas información suficiente de valor que te pueda ayudar a tomar ciertas decisiones y, como bien decía Marco, te pueda ayudar a prevenir o puedas, sí, establecer ciertas estrategias o como lo quieran denominar para poder evitar incluso en un futuro o tomar ciertas decisiones para poder corregir de manera inmediata. Aquí lo que decimos es que a veces lo desconocido es la fuente inicial de una creación, porque aparentemente esos datos que no conocemos, al saberlos interpretar, al saberles dar este uso, encontramos una fuente de creación. Yo les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Red Sox, que es un equipo de béisbol, innovó un método en el cual, en lugar de comprar jugadores caros, analizaba el comportamiento de jugadores novatos. Con esta estrategia, lo que logró es que en lugar de invertir millones de dólares, ellos fueron los innovadores en los datos. Analizaba jugadores novatos con tendencias de éxito. Los traía por $2, $3 y entonces se volvían los jugadores estrellas que hicieron que este equipo ganara la Serie Mundial con el récord de tener el menor número de presupuesto porque un analista les daba esas tendencias. Entonces, teniendo claridad, dándole importancia a los resultados, tomando la decisión de acuerdo a esos resultados, nos van a asegurar mejores resultados en nuestro... Marco, lo que me estás diciendo es que entonces la guerra se va a solucionar en un ordenador. ¿Por qué? Porque ahí puedo organizar los datos, encontrar esa información útil y me voy al campo ya acotado en qué tengo que hacer, con quién y qué voy a lograr. Son las tendencias de hoy en día. Un equipo, un analista, porque la información existe, observarla y actuar. Cada vez vamos a estar trabajando atrás de una computadora. Esa es la tendencia. Hace más daño un equipo de 5 millennials analistas que los típicos, o nosotros como típicos, gente de trabajo que pensábamos que el trabajo estaba picando piedra, ¿no? Bien, pues ha sido una interesante sesión. Agradezco que todos hayamos participado. Hasta la próxima. Este tema es un verdadero reto. Les agradezco su tiempo y si tienen dudas o quieren saber más, no dejen de visitar nuestra página web www.enfoque360.com.mx para que desde ahí nos manden un correo. En redes sociales nos encuentran como Enfoque 360. Nos vemos en el siguiente capítulo. Enfoque 360. Impulsamos tu evolución.